Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de la Revolución Cubana y su influencia en Latinoamérica. Como estábamos viendo anteriormente, explicando los procesos comunes de Latinoamérica y a donde la política se relacionaba con el poder de las Fuerzas Armadas. Durante esto, en la clase anterior, vimos las dictaduras. Hoy vamos a revisar la influencia que tuvo esta Revolución Cubana en Latinoamérica, lo que provocó y las consecuencias que trajo en el futuro. Partamos por el principio. Como yo les dije anteriormente, Estados Unidos necesitaba mantener un control post Segunda Guerra Mundial. Recordemos que empieza la Guerra Fría. En esta Guerra Fría tenemos como principal característica que Estados Unidos y Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas, si la quieren decir así mejor, tenían una guerra entre quién era el más poderoso y el que dominaba. Obviamente este conflicto trajo como consecuencia, lo que yo le expliqué en la clase anterior, dictaduras, donde Estados Unidos ejercía su control. Pero hay una razón por la que Estados Unidos empezó a ejercer un control muy fuerte. Y una de las razones fue esto. El tema es que Estados Unidos en Cuba tenía un control total de la economía. Tenía un control impresionante de todo lo que pasaba en Cuba. ¿Qué sucedía con esto? Todo esto era influenciado debido al control que existía de el dictador Fulgencio Batista. Aquí en esta revolución o en esta guerra, como quieran mencionarle, existen tres personajes claves. Fulgencio Batista, ya que Fulgencio Batista, si no lo conocen, es el dictador de Cuba antes de la llegada de los dos personajes principales que están abajo. El Fulgencio Batista. Estos personajes son el señor Ernesto Che Guevara y a su lado Fidel Castro. No estoy indicando con el control. ¿Qué pasa con esto? Cuba pasaba por un proceso de cambios que se originan debido a conflictos donde eran vistos prácticamente como una especie de lavador de dinero de este país. Estados Unidos y Cuba tienen una relación bastante especial para que empecemos a entender por qué pasó esto. Estados Unidos tuvo el control de una parte de Cuba, recordemos, en una guerra con España, que la vamos a caracterizar que fue en el año 1898. Ahí se consiguió Guantánamo, o la bahía de Guantánamo. Esa bahía es muy conocida debido a que hay una cárcel. Bueno, luego de esto, Estados Unidos obtuvo, mejor dicho, una concesión perpetua de vida otorgada, por el presidente Tomás Estrada Palmas, quien era el presidente de Cuba en esa época. Recién formado este protectorado estadounidense, ya, este provocó una especie de trato o tratado donde Estados Unidos ejercía un completo control de jurisdicción sobre la bahía de Guantánamo con procesos navales, ¿ya? Y además, este permitía que Estados Unidos interviniera en la isla cuando lo requiriera. Luego, en 1953, ya esto se hace muy notorio debido a que Estados Unidos controla el 47% de la producción azucarera. Este 47% de producción azucarera lo podemos reconocer más que nada en un control de la industria más importante de Cuba, hasta ese entonces. Y además poseía el 90%, ellos controlaban el 90% de la industria eléctrica en el país y además del 70% de la refinería del petróleo. Además del níquel, debido a que Cuba era un país muy atrasado, no lo podían explotar, ellos controlaban el 100%. Solo pagaban algunos impuestos menores y nada más. Más que nada eran, ni siquiera impuestos, eran sobornos para los líderes cubanos. ¿Qué pasa con esto? Cuba vive este proceso, obviamente, enfocado ahora con el poder de Batista. ¿Qué pasa? La economía de Cuba dependía de las exportaciones de azúcar. Las exportaciones de azúcar eran su mayor poderío económico. Y estas controlaban más que nada, Estados Unidos controlaba el 47%. Lo hablamos anteriormente. Este 47% era prácticamente la economía en sí que se basaba en esto. O sea, ellos controlaban qué se hacía con el azúcar, qué se hacía con los cáñamos y controlaban cómo salía ese azúcar. Cuba no tenía ninguna intervención en medio de esto.
ese 47% era netamente estadounidense, ni siquiera servía como algo de impuestos para pagarle al gobierno, y si se le pagaba era por debajo. A partir de 1944, para tener un contexto más claro, la mayoría de la población pudo participar de elecciones. Cuba es un país que estaba muy atrasado en eso. Sin embargo, obviamente cualquier gobierno que estaba ahí debía ser influenciado por Estados Unidos. Durante la década del 50, Carlos Prío asumió como presidente, pero al asumir como presidente existieron bastantes protestas y acusaciones, todas estas perpetradas por el gobierno estadounidense, ya que Carlos no quería hacer tratos con ellos. Al pasar esto, el ejército se levantó y varias compañías de el cáñamo, caña de azúcar, y el gobierno estadounidense apoyó a los mismos generales cubanos para que hicieran un golpe de Estado. Aquí apareció Batista. Fulgencio Batista invalidó las elecciones y él mismo se proclama líder o dictador cubano. Tengamos claro esto. El asalto al cuartel de Mondaca, Castro, que es condenado durante estas revueltas que existieron en los años 50, específicamente en el 52 y en el 53, también hubo un movimiento, después de que Castro es condenado, hay un movimiento del M26 donde varios entes cubanos exigen la liberación de Castro, además de amnistía y exilio, y todo esto ocurrió en muy poco tiempo, donde Castro se tuvo que ir, donde la figura del Che Guevara aparece, donde hay una expedición hacia Cuba, hay una batalla, la batalla de Sierra Maestra, y al final toda esta convergencia de años de los años 50 provoca que Batista termine yéndose. Podemos aquí analizar un poco el tema de las batallas, que más que nada es explicar cuáles son los ataques que existieron y el año que ocurrieron. Si todo en el año 58, recordemos que en el 53 Castro se va expulsado del país y vuelve después. Esa es la explicación a esta fotografía que dice 1952-1959. Son un proceso muy largo, no un proceso de un año, como se dice. Aquí están los conflictos. ¿Qué sucedió con esto? Tenemos que entender que la revolución cubana, luego de que Batista es sacado del poder, quiebra relaciones con Estados Unidos y agrega una relación de amor con la URSS. ¿Por qué? Porque Cuba está en el patio trasero de Estados Unidos y es un aliado muy valioso. Además de que era la única forma de controlar el tema de Guantánamo, porque ahí habían bases navales que eran muy peligrosas para la Unión Soviética. Pero aparte de esos cambios medios políticos llevados más que nada por la Guerra Fría, tenemos que ver que hubo un cambio en salud, debido a que salud se hizo más global, y en educación, donde la educación era gratuita, se buscaba más profesionales para apoyar la revolución. También existe una reforma agraria, que es una gran influencia para el resto del mundo, donde esta reforma agraria buscaba repartir los terrenos entre los trabajadores más humildes, y de esa manera que ellos pudieran trabajar. También nacionalizar las empresas, que las empresas fueran del Estado, y de esta manera poder utilizar los recursos. De ahí cómo se utilicen es otra cosa, pero ese era el plan. La política industrializadora, convertir a Cuba de un país 100% basado en exportación, y ni siquiera exportación, sino que convenios internacionales, a ser un país industrial. Una política industrializadora que se trató de hacer en varios países, que nunca funciona muy bien en Latinoamérica, pero es un buen intento. También, y como más destacado, yo le dije que esto tenía que ver mucho con lo que pasó después, que es la influencia en América Latina. ¿Qué sucede con esto? Tenemos que tener muy claro que América Latina generó, más que nada, una especie de alianza donde Estados Unidos trató de controlarlo. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con Cuba, muchos países empezaron a actuar como países revolucionarios. De esta manera, muchos movimientos perpetrados más que nada por la figura de este hombre, Fidel Castro, empezaron a aparecer. Obviamente la figura de Fidel Castro es bastante polémica.
Pero la figura de Che Guevara es la figura de Che Guevara se convierte en una figura de batalla, una figura de lucha, por lo tanto es como el símbolo de esto. Y cuando él muere en Bolivia, su figura se convierte en un símbolo que traspasa fronteras y se convierte más que nada en el emblema de la Unión Soviética por este lado del continente. No porque él estuviera de acuerdo con la Unión Soviética, de hecho tenía muchos conflictos con ellos, pero sí se convierte en un símbolo utilizado porque representaba todo lo que era la lucha del pueblo. Más que nada. Que estemos de acuerdo no es otra cosa, pero él representaba esa figura y por eso fue alzado cuando ya murió. Apenas instalado en el poder, ¿ya? Lo primero que hizo la revolución o el régimen cubano fue desmantelar el sistema político neocolonial, ¿ya? Se disolvieron los cuerpos represivos prácticamente, solamente quedaron cuerpos represivos contra soldados de Fulgencio Batista, y se garantizó a los ciudadanos por primera vez sus derechos plenos. Por lo tanto, ellos tenían derecho a tener vivienda, a tener salud, a tener varias cosas. Se intentó generar un tema de especie de paz interna. Sin embargo, muchos criminales de guerra, ¿ya? Considerados criminales de guerra por apoyar a Batista, recordemos que Batista fue muy sanguinario, generó que estos juicios paginadas fueran prácticamente llevados contra atacar y destruir cualquier emblema de Batista. Luego de estos años podemos hablar mucho del tema de que si esta revolución fue correcta, fue incorrecta, si trajo consecuencias, pero tampoco tenemos que negar que Cuba tampoco estaba mejor con Batista. Cuba era prácticamente un lugar de desecho para Estados Unidos y eso gatilló a que se produciera la revolución. La revolución no es revolución porque no fue de un grupo pequeño, fue un grupo pequeño que tomó el poder, pero fue mucha gente que estaba aburrida de los maltratos, aburrida de lo que estaba pasando. Por lo tanto, cuando tengamos en cuenta el tema de la revolución cubana, tenemos que pensar que la revolución cubana es más que nada la respuesta a miles de abusos cometidos por años, casi 60, 70 años, y si vamos más atrás, prácticamente 500 años o 300 años. ¿Ya? Son abusos que fueron cometidos en pro de negocios y en pro de beneficios propios. Lo que haya pasado después, nos guste o no el gobierno de Fidel Castro o el régimen, lo que ocurrió después fue un tema más que nada político. ¿Ya? Tenemos que tener claro que Fidel Castro fue la figura más polémica y a la vez más rechazada por Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que sucedió después de Fidel Castro durante la Guerra Fría fue más que nada eliminar cualquier vestigio y hacer quedar mal a Fidel Castro. ¿Para qué? Para que este comunismo, que era en contrario a los ideales estadounidenses, siguiera avanzando. Entonces, como conclusión, tenemos que tener claro que este conflicto, o esta guerra, o esta revolución, fue una respuesta a mucho tiempo de abuso. Y fue por eso que los campesinos y muchas cosas y obreros lo apoyaron, por el tema del abuso. No fue, por eso se le dice revolución todavía, porque no quiere decir que fue una dictadura o un golpe de estado donde llegó un grupo de personas que manifestó sus intereses sobre otros. Fue una respuesta del pueblo, que después lo haya tomado un grupo de personas y otra cosa, pero más que nada es la respuesta o cómo reaccionó el pueblo ante esto. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase y cuídense. Cualquier consulta, duda, ya saben dónde ubicarme. Que les vaya bien.